Imagine un lugar celestial, más allá de nuestra comprensión y percepción, donde la Biblia nos lleva a desentrañar los misterios de los 24 ancianos. Este es el escenario de un magnífico salón del trono en el cielo, bañado por la luz divina e impregnado de poder. Un verdadero espectáculo extraordinario, el epicentro donde reside el ser más poderoso del universo. Juan, en su fascinante viaje a la isla de Patmos, nos presenta visiones que han trascendido los límites de la comprensión humana. En medio de las maravillas del reino sobrenatural, emerge una presencia singular. Ahora, exploremos este enigma, exploremos lo desconocido y perdámonos en los matices de la narrativa bíblica. Imagina entrar en un lugar increíble, algo fuera de este mundo. Cierra los ojos y piensa en un círculo mágico con 24, ancianos todos vestidos de blanco y llevando coronas brillantes de oro. Están sentados en tronos alrededor de un trono principal, como una especie de consejo celestial. Pero espera, ¿quiénes son esas figuras y por qué diablos están ahí? Bien, después de pasar por 7 iglesias, sí, iglesias, nuestro amigo Juan de repente se ve en ese lugar increíble. Él está en el salón del trono de Dios, sí, Dios mismo. Visualiza esto. Dios está sentado en un trono que parece hecho de piedras preciosas. A su alrededor hay otros 24 tronos ocupados por los ancianos. Esos ancianos son demasiado. Están usando túnicas blancas como si fueran personajes salidos de un cuento de hadas y tienen coronas doradas relucientes en sus cabezas. Ahora, echa un vistazo a esto. Junto con estos ancianos, hay 4 criaturas vivientes dando sopa alrededor del trono. Y todos, pero todos mismos, se tiran postrados en reverencia. Ahora dime, ¿no es esto un gran escenario? Una mezcla de realeza celestial, tronos brillantes y un Dios todopoderoso en el centro de todo. Y queda la pregunta, ¿qué viene después de ese encuentro increíble? Bienvenido al escenario épico de Apocalipsis 4, donde la grandeza de Dios se celebra de manera espectacular. Imagine este momento. Ante el Creador se lanzan coronas y una declaración resuena en los cielos. Tú eres digno, oh Señor, de recibir gloria, honor y poder. El escenario celestial se ilumina con esta expresión de adoración, según Apocalipsis 4, versículo 11. Ahora, hablemos de la intrigante cuestión de los 24 ancianos. Mientras el libro de Apocalipsis mantiene un misterio sobre sus identidades, surge una hipótesis fascinante. Algunos sugieren que estos enigmáticos ancianos pueden ser representantes de la Iglesia. Sí, usted ha oído bien, la Iglesia. Podrían ser los representantes celestiales involucrados en un reinado junto a Cristo. Déjame compartir contigo una visión cautivadora. Ellos están allí, firmes en sus tronos, lado a lado con el Rey de Reyes. Pero mira, hay quienes especulen sobre la naturaleza angélica de estos personajes. Sin embargo, esto parece ser altamente improbable. Lo que está claro como la luz del día es que estos 24 ancianos ejercen un reinado al lado de Cristo, situados majestuosamente en sus tronos. Ahora, agárrate fuerte, porque esto es solo el comienzo de esta intrigante narrativa celestial. Lo que más aguarda en las próximas páginas del libro de Apocalipsis es un viaje emocionante lleno de revelaciones y misterios. Exploremos juntos los próximos capítulos y descubramos qué más tiene reservado lo divino para aquellos que buscan desvelar los secretos del Apocalipsis. ¿Has oído por ahí que la Iglesia y Cristo forman un dúo imbatible, gobernando juntos? Parece una escena épica, ¿verdad? Ahora, imagine esa asociación divina, y para dar un toque más humano, piense en líderes experimentados, los tales ancianos. No son ángeles, ¿vio? Son como los maestros de la comunidad, con un bagaje de vida que los hace los mejores en el arte de guiar la Iglesia. ¿Recuerdas esa palabra griega en la rueda, ancianos? No tiene nada que ver con ángeles, ¿verdad? Es una palabra que pinta y bordea cuando se trata de hombres con un cierto rodaje, listos para tomar el volante de la Iglesia. Porque, afrontémoslo, los ángeles no envejecen, ¿verdad? Y es difícil llamarlos ancianos. Pero no te equivoques. Los ángeles también tienen su papel en toda esta historia, dando el aire de la gracia, participando de las historias allá en el Antiguo Testamento.
Estos seres celestiales, sin embargo, son un capítulo aparte en la gran narrativa que involucra ancianos, coronas y la increíble asociación entre Iglesia y Cristo. Entonces, emocionado con esta trama celestial, todavía tenemos muchos detalles por descubrir. En una parte súper emocionante del libro de Éxodo, Moisés tiene un encuentro increíble con los ángeles mientras estaba perdido en el desierto. Y mira, no son solo lindos angelitos con alas, estamos hablando de algo épico aquí. Los antiguos hebreos tenían una palabra llamada OFM, que significa ruedas. Y hablando de ruedas, hay un pasaje en el Antiguo Testamento que describe las ruedas del trono de Dios, allí en la visión del profeta Ezequiel. Imagínate la escena. Ezequiel está allí en medio de la nada, cuando de repente el cielo se abre. Y lo que él ve es simplemente alucinante. Una nube oscura llena de relámpagos y fuego se aproxima por el norte. Dentro de esa nube hay 4 seres iluminados, brillando intensamente. Y aquí viene el momento épico. Ezequiel, testigo de los Orfim, criaturas que más tarde fueron identificadas como querubines. Y esos no son querubines lindos de cuadros, no. Ezequiel vio querubines poderosos. Después de esta intensa experiencia, Ezequiel se enfrenta a algo que parece salido de una película de ciencia ficción. Describe estas ruedas gigantes, como las ruedas de un coche, pero con un toque divino. Imagina un giroscopio, algo que puede moverse en cualquier dirección sin tener que girar. Y allí estaban esas ruedas al lado de los querubines, cada una brillando como topacio, centelleando intensamente. Y así es como se desarrolla este fascinante capítulo de la visión de Ezequiel. Él no solo observa los fenómenos celestiales, sino que también percibe la omnipresencia y la omnisciencia de Dios manifestándose en cada movimiento, en cada detalle de las figuras angelicales que bailan al sonido del Espíritu Divino. Estamos a punto de embarcarnos en un viaje espiritual extraordinario, donde lo visible y lo invisible se entrelazan en una coreografía celestial. Imagínese usted, un día ordinario cuando Dios decide llamar a un profeta para ser su mensajero y guardián de los exiliados hebreos. Esta visión increíble es solo la primera de 4 revelaciones épicas registradas en este libro lleno de misterios. Ahora, entrar en la mente de Ezequiel puede ser un desafío. Visualizar lo que vio o expresó puede parecer complicado, pero piénsalo como una inmersión profunda en un océano de conocimiento e inteligencia excepcionales. Y no te olvides de los Ofanins. También aparecen de forma intrigante en Ezequiel 10. Ezequiel no solo era consciente de que el coche de Dios o trono estaba en movimiento, sino que tenía que entender esto. ¿Imagen extraña? Sí, para nosotros, los lectores modernos, puede parecer extraño, pero recuerda, estamos hablando de una experiencia visionaria, donde la surrealidad se mezcla con la realidad. Ahora piensa en el número 3, el Behemoth. Imagina un elefante africano colosal, aterrador, con sus 5 toneladas acercándose a ti, tromba estirada, ojos dilatados, piernas macizas golpeando el suelo. Nada más que hierba plana entre tú y ese gigante. Su corazón está acelerado, latiendo descontroladamente. ¿Cómo escapar de esta situación? ¿Y sabías que el Behemoth, ese animal imponente, es mencionado en el libro de Job? Todo comenzó con un hombre rico llamado Job, pero la historia se desarrolla de una manera que va mucho más allá de una simple narrativa. Vive Job con su gran familia y una infinidad de animales. Él es un hombre íntegro, siempre tratando de vivir una vida moral y manteniendo una conexión disciplinada con Dios. Imagínate, Dios y Satanás tienen una conversación sobre Job. Dios habla súper bien de Job a Satanás, pero este tipo malvado dice que Job es solo buena gente porque Dios lo protege tanto. Ahí, Satanás desafía a Dios, diciendo que si se le permite causar sufrimiento, Job cambiará de bando y comenzará a maldecir a Dios. Dios acepta el desafío, pero pone un límite, nada de matar a Job. De repente, Job recibe 4 malas noticias en un día, como invasores, ladrones e incluso desastres naturales se llevaron las ovejas, los siervos y hasta los 10 hijos de él. Imagina el shock.
Job, en medio de todo este sufrimiento, se rasga la ropa, se afeita la cabeza, pero en las oraciones se mantiene firme, alabando a Dios. Satanás, listillo, aparece de nuevo en el cielo, y Dios le da una oportunidad más de probar a Job. Esta vez, Job maldice el día que nació, compara la vida y la muerte, la luz y la oscuridad. Él llega a desear que nunca hubiera venido al mundo, pensando que la vida solo agrega más sufrimiento. Y ahí, mientras Job está en todo ese sufrimiento, comienza a cuestionarse cómo Dios evalúa a las personas por sus acciones. Se queda perplejo, pensando en lo difícil que puede ser justo a los ojos de Dios, ya que sus planes son un misterio y fuera de nuestra comprensión. La prueba lleva a Job al límite, dejándolo resentido, ansioso y con mucho miedo. Se queja de la injusticia de Dios, pensando por qué la gente mala prospera mientras él y mucha gente buena sufren. Y así, la historia de Job continúa, llena de altibajos. ¿Alguna vez te has parado a pensar que a veces tratamos de entender y desafiar algo tan grandioso como Dios? Imagina que alguien quiere enfrentar a Dios, protestar, pero darse cuenta de que no puede encontrarlo físicamente. Esa persona puede pensar que la sabiduría divina está oculta a la humanidad, pero decide perseguir esa sabiduría, temiendo a Dios y evitando el mal. En un giro sorprendente, Dios decide intervenir en 36 momentos cruciales. Job, un hombre que buscaba una conversación con Dios, tuvo su deseo atendido. Las comunicaciones divinas ocurren en medio de una tormenta, y hay incluso un toque de humor en la forma en que Dios se dirige a Job. Le recuerda a Job que es el creador de todo, describiendo magníficamente su actividad de crear y sostener al mundo. En cierto punto, Job se siente tan pequeño ante la grandiosidad de Dios que responde humildemente, admitiendo su indignidad. Él pone su mano sobre la boca, reconociendo su limitación. Dios, a su vez, no habla más sobre sí mismo, sino que pasa a discutir sobre sus criaturas, trayendo un toque divertido al diálogo. El acercamiento cambia cuando Dios, de manera peculiar, cuestiona a Job sobre un animal misterioso, el bimote. Parece que Dios sugiere que este ser tiene las respuestas a preguntas significativas de la vida. La descripción del bimote destaca su imponencia, y de repente, el foco pasa del misterio de la creación animal al miedo, y al mismo tiempo, a la magnificencia de las obras divinas. Curiosamente, el bimote es una de las criaturas bíblicas que intriga a los historiadores. La comunidad académica aún debate sobre muchos aspectos de esa criatura, pero dos cosas son conocidas. Él era enorme y tenía un ombligo, indicando que no se trataba de un animal que pone huevos. Después de todo, esto es solo una pequeña muestra del diálogo intrigante entre Job y Dios. Imagina un superhéroe de estómago fuerte, listo para enfrentar desafíos de apetito gigante y comportamientos increíbles. Dios, como un gran narrador, revela esta extraordinaria criatura, destacando su tamaño, apetito voraz y sus acciones peculiares a lo largo de la narrativa. La imagen se vuelve nítida. Nuestro héroe no es rival para su criatura compañera, mucho menos para el Dios que creó esa maravilla. Esta criatura, conocida como Bimot en la palabra hebrea, comparte similitudes con el plural de Behema, que significa bestia. Puede que esa bestia haya paseado por la tierra junto con la gente. Algunos sugieren que el Bimot era en realidad un hipopótamo, uno de los animales terrestres más grandes y peligrosos del mundo, especialmente conocido en los tiempos bíblicos, especialmente en Egipto. Los romanos incluso intentaron reducir su población debido a los estragos en las cosechas. La discusión se intensifica sobre si el Bimot era en realidad un elefante. Los apologistas bíblicos argumentan que la palabra hebrea se refiere a una bestia de 4 patas, como el elefante. Por otro lado, defensores del hipopótamo apuntan a las descripciones del libro de Job, mencionando una enorme boca que bebe el río Jordán. La narrativa, sin embargo, sugiere que esta criatura era demasiado grande para ser enfrentada por las personas de la época. ¿Te imaginas intentar pescar el leviatán con un simple anzuelo? ¿O sujetar tu lengua con una cuerda? Parece imposible. Dios detalla la fuerza, el tamaño y la ferocidad de esta criatura
desafiando la comprensión humana. En el versículo 5, incluso la idea de hacer un pacto con el Leviatán es aventada. ¿Podríamos jugar con él como un pájaro, atarlo a nuestras jóvenes hijas? Curiosamente, esta misteriosa criatura fue mencionada por primera vez en Job 3:8, donde aquellos que maldicen el día también maldicen a aquellos que están listos para enfrentar lo desconocido. Esta es la introducción a un mundo donde lo real y lo mítico se entrelazan, donde el Leviatán se eleva como una maravilla de los mares. Ahora, vamos a explorar más de este rompecabezas marino, desvelando misterios que desafían la comprensión humana. Imaginen un día soleado a la orilla del mar, donde marineros y pescadores, con miradas desesperadas, maldicen a una criatura colosal conocida como Leviatán. El Leviatán, a menudo considerado un monstruo marino o incluso un dragón mítico, acecha los mares y aterroriza a los que dependen de las aguas para vivir. Pero al sumergirnos en la perspectiva de Job, descubrimos que este Leviatán va más allá de las leyendas y mitos. En lugar de un simple cuento de pescadores asustados, el relato de Job 41 revela algo sorprendente. Dios, al describir el Leviatán a Job, no parece tratarlo como una fábula o mera superstición. Hay debates sobre la verdadera naturaleza de esa criatura. Algunos teorizan que el Leviatán podría ser un antiguo dinosaurio, tal vez similar a un dragón, que sobrevivió hasta la época de Job. Otros sugieren un enfoque más realista, considerándolo como un cocodrilo poderoso. El propósito detrás de esta revelación divina es claro. Dios quiere que Job comprenda su propia impotencia ante esta criatura formidable. No importa si es un dinosaurio legendario o un cocodrilo terrible, el mensaje es claro como el agua del océano. Job es completamente incapaz de hacer frente a esta fuerza de la naturaleza. Y mientras reflexionamos sobre esa narrativa, somos conducidos a una comprensión más profunda sobre los designios de Dios y la magnitud de su creación celestial. Pero, ¿y los querubines? Estas criaturas celestiales, también mencionadas en las Escrituras, forman un grupo especial de seres divinos creados directamente por Dios. Su naturaleza y propósito siguen fascinando a aquellos que buscan desentrañar los misterios de lo divino. En este entorno, donde el océano se encuentra con los cielos, la historia de Job y el Leviatán nos invita a explorar las fronteras entre la realidad y la mitología, entre la impotencia humana y la majestad divina. En la saga épica de la creación, Adán y Eva, los primeros actores de esta emocionante trama bíblica, desencadenan una serie de eventos sorprendentes. En el legendario Jardín del Edén, la narrativa comienza a tomar forma cuando nuestros protagonistas desafían directamente la orden divina de no festejar con el fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal. El drama se intensifica cuando Génesis 3 revela que, después de esta transgresión, la tentación de alcanzar la inmortalidad lleva a Adán y Eva a extender sus manos hacia el misterioso árbol de la vida. Sin embargo, el precio a pagar es alto y la pareja es abruptamente expulsada del idílico paraíso terrenal que conocían. Pero ¿y si, movido por un deseo irrefrenable, Adán decidiera hacer una reaparición en el jardín? El versículo Génesis 3:24 nos proporciona la respuesta intrigante. Al expulsar al hombre, Dios coloca guardianes celestiales, querubines y una espada llameante, hábilmente distribuidos al este del jardín del Edén. Una barrera infranqueable, evitando que Adán regrese y repita sus errores. No solo son alas y manos, como se muestra en Ezequiel 10, sino que también están llenos de ojos, rodeados de ruedas dentro de ruedas. Una verdadera escena cósmica. Sin embargo, Ezequiel, en el capítulo 10, pinta un tono sombrío, dando una pista de que los querubines hacen más que simplemente proteger el lugar más sagrado de Dios. También aseguran el derecho del sumo sacerdote a entrar en el lugar santo con sangre, como mediador del pueblo con Dios. Ahora, hablando de cosas celestiales, ¿has oído hablar de Lucifer? No es solo un nombre genial, pero tiene una historia fascinante. Literalmente significa el que trae la luz, y en hebreo se traduce como estrella de la mañana, un ser divino, brillante y resplandeciente, como una estrella de la mañana. Y ahora,
Sumergiéndose en un personaje misterioso de la Biblia, tenemos a Melquisedec. El nombre ya trae un aire de misterio, ¿no? Hace una entrada silenciosa en la narrativa bíblica, mencionada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y adivina el significado del nombre: Rey de la Justicia o El Rey es Justo. Increíble, ¿no? Implica que la persona con ese nombre es justa y justa en sus acciones, algo perfecto para un líder que defiende la justicia. Y ahora, ¿qué pasa con Abraham y esta historia épica? Bueno, no voy a arruinar la sorpresa. Sigamos explorando este enigma bíblico juntos. En el reino de Melquisedec, la rectitud desvela los misterios de Jesús. Melquisedec, el Rey de la Paz, refleja la profecía de Isaías sobre el Mesías, y esta conexión se revela en la ofrenda de pan y vino a Abraham, como se registra en Génesis 14. Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, reconoce la soberanía única del Dios adorado por Abraham, gobernante supremo ante el cual todos los dioses se inclinan. La genealogía de Melquisedec es un misterio, algo como si él no tuviera ni padre, ni madre, ni un comienzo, ni un fin. Es como un personaje de un cuento mágico, y se parece al Hijo de Dios. Abraham, aun siendo una figura grandiosa, humildemente se arrodilló ante él, reconociendo su autoridad. Al profundizar en el versículo 3, descubrimos que Melquisedec es más de lo que aparenta. Él no es solo un líder religioso, sino un tipo de sacerdote aún mayor, una figura profética del mismo Señor Jesús. La ciudad de Melquisedec es la ciudad de la paz, una imagen profética de la paz que Jesús trajo. Abraham, al entregar el diezmo, no solo homenajeó a Melquisedec, sino que prefirió el sacerdocio levítico que vendría. Este acto simbolizaba algo más grandioso en el horizonte, una especie de vislumbre de lo que estaba por venir en el mundo espiritual. La historia se complica con la aparición del ángel de la muerte. No es el villano de una historia de terror, sino un personaje distinto del ángel de la muerte que encontramos en Éxodo. En este capítulo vemos la última plaga enviada por Dios a los egipcios por su negativa a liberar a los israelitas. El ángel de la muerte juega un papel crucial, marcando el clímax de esta narrativa épica. En el siguiente acto, descubriremos más sobre el destino entrelazado de estos personajes y cómo el ángel de la muerte juega un papel crucial en los emocionantes giros que están por venir. Apenas estamos empezando a descubrir los secretos de esta épica celestial. Bueno, imagina, estamos a punto de entrar en una historia antigua, llena de misterios y giros. Érase una vez, allí en el tiempo en que Egipto estaba gobernado por los faraones y Moisés era el hombre con una misión. Y adivina qué, Dios habló con Moisés y dijo algo así como: «Prepárate, Moisés, porque voy a lanzar otra poderosa plaga sobre Faraón y todo Egipto. Después de eso, te dejarán ir, pero no será una salida normal, no». Moisés, el hombre valiente que era, volvió a la sala del trono del faraón para una última conversación. Anunció algo que haría temblar a cualquiera. Persona escalofriante. A medianoche, voy a salir por el medio de Egipto, y créeme, toda casa sin un signo especial va a pasar por problemas. Todos los primogénitos, desde el hijo del faraón hasta el primogénito de aquella persona detrás del molino, van a tener problemas. Egipto ya se había enfrentado a 9 plagas y catástrofes, pero esta sería una noche de luto como ninguna otra. Había un orden divino. Cada familia debía tomar prestado objetos de plata y oro de sus vecinos. Moisés lo explicó todo, y el pueblo hebreo, confiando en el hombre de Dios, siguió el plan. Entonces Dios reveló su plan de visitar Egipto esa noche. Él dijo: «Voy a entrar en cada casa, pero perdonaré a los que tengan sangre en la puerta». Una profecía importante, porque esa noche, mientras Egipto dormía, la historia estaba siendo escrita. El faraón se negó a seguir el orden divino, exponiéndose a su pueblo a la ira del Señor. Y fue así, a medianoche, que el Señor hirió a todos los primogénitos en Egipto. Desde el hijo del faraón hasta el último animal, nadie escapó de esa terrible noche de juicio. ¿Qué sucedió después? Bueno, esa es una historia que aún se está desarrollando. Egipto ya se había enfrentado a 9 plagas y catástrofes,
Pero esta sería una noche de luto como ninguna otra. Había un orden divino. Cada familia debía tomar prestado objetos de plata y oro de sus vecinos. Moisés lo explicó todo, y el pueblo hebreo, confiando en el hombre de Dios, siguió el plan. Entonces Dios reveló su plan de visitar Egipto esa noche. Él dijo: «Voy a entrar en cada casa, pero perdonaré a los que tengan sangre en la puerta». Una profecía importante, porque esa noche, mientras Egipto dormía, la historia estaba siendo escrita. El faraón se negó a seguir el orden divino, exponiéndose a su pueblo a la ira del Señor. Y fue así, a medianoche, que el Señor hirió a todos los primogénitos en Egipto. Desde el hijo del faraón hasta el último animal, nadie escapó de esa terrible noche de juicio. ¿Qué sucedió después? Bueno, esa es una historia que aún se está desarrollando. En un trono majestuoso, el soberano faraón descansaba, mientras en la mazmorra, el primogénito del prisionero aguardaba. En el silencio de la noche, un clamor resonó por Egipto, pues todos los primogénitos del ganado faraónico se levantaron. El ángel destructor, despiadado, no perdonó ningún hogar, dejando un rastro de muerte que asoló cada residencia. Él cumplía la palabra divina, sin distinción, tocando incluso el corazón del rey. Esa noche oscura, una multitud marchó por las calles hacia la frontera, mientras los gritos de los dolientes egipcios resonaban en la oscuridad. El ángel de la muerte, también conocido como el ángel destructor, era una figura celestial usada por Dios para traer juicio a aquellos que desafiaban su voluntad. La narrativa bíblica nos lleva a reflexionar sobre el poder divino que trasciende la comprensión humana. En Éxodo 12, el texto hebreo original menciona al destructor como el ejecutor de los primogénitos egipcios. No se refiere a un simple ángel, sino a una fuerza destructiva enviada por Dios como instrumento de juicio. El Salmo 78, al describir las plagas en Egipto, habla de una banda de ángeles destructores, donde la palabra hebrea para ángel no se limita a un ser específico. La verdad es que, en diversos pasajes bíblicos, el ángel destructor es descrito como una entidad celestial encargada de traer la justicia divina sobre los pecadores. No hay evidencias claras de un solo ángel encargado de esta misión. En cambio, son seres celestiales, mensajeros de Dios, que ejecutan sus designios. Un ejemplo notable es el envío de un ángel destructor para castigar a los israelitas por el pecado de David, cuando éste se atrevió a contar al pueblo. Así, en las Escrituras, emerge una narrativa marcada por misterio y poder, donde los seres celestiales desempeñan papeles de ejecutores divinos. El ángel destructor, cuya presencia ha asombrado a Egipto, es más que una simple entidad alada. Es la manifestación de la justicia divina, una fuerza que no perdona a los desobedientes, sino que cumple el propósito del Altísimo. En una época marcada por el tic-tac del reloj divino, Dios envió una especie de manozona en forma de plaga a Israel. ¿El resultado? 70.000 personas mordieron el polvo, cortesía de Dan. Parecía escena de película, con ángeles tirando la mano para dar aquel adiós destructivo a Jerusalén. Pero sorpresa, Dios, como quien se arrepiente de comprar algo impulsivamente, tuvo un momento de «pero ahí, creo que exageré». Le dijo al ángel que se estaba tomando un descanso, como «detén el juego, retira la mano». Ahora sobre los serafines mira solo. Son como los VIPs de los ángeles, creados por Dios para hacer el servicio pesado y adorar mucho. Estos tipos de 6 alas son como el squad celestial, siempre de guardia en el trono de Dios, dando ese primer plano divino. Según el profeta Isaías, son ardientes, como si estuvieran en una rave celestial, y allí estaban los serafines, cada uno disfrutando de 6 alas. 2 cubrían delicadamente sus rostros, otras 2 resguardaban sus pies, y las restantes les proporcionaban el don de volar. Estos ángeles pueden muy bien parecerse a las llamas ardientes. El término serafín proviene del verbo hebreo sara, que significa literalmente quemar con fuego, o más específicamente, destruir con fuego. Este nombre también puede sugerir la función de los serafines como agentes de purificación. Dios creó estas criaturas inmaculadas, sin pecado, pero es crucial no confundirlos con la divinidad.
Esta revelación de la gloria divina nos permite vislumbrar un Dios sagrado, cuya santidad implica ser distinto y reverenciado. La invocación triple de la palabra santo para describir la naturaleza sagrada de Dios aparece solo 2 veces en la Biblia, ambas a través de los ángeles, cuando los serafines puros y santos muestran tal reverencia en la presencia del Señor. Esto debería servir como un recordatorio contundente de nuestra propia arrogancia al acercarnos a Él, criaturas pecadoras que somos. En un lugar sagrado, Altar condujo a Isaías y con un gesto solemne colocó algo vital en sus labios. El serafín, con aires de confianza, aseguró a Isaías que su culpa fue removida, su pecado expiado, resultado del 9º acto realizado. En este complejo juego entre lo divino y lo oscuro, surgieron 9 demonios. Estos seres siniestros, dotados de personalidad, son distintos en su naturaleza. Tanto Cristo como los propios demonios, en sus interacciones, hacen uso de los pronombres personales, un intrincado tablero donde yo, me y tú son piezas móviles, no como los demonios desdeñan la imagen divina en el hombre, procurando desfigurarla y hacer al hombre repugnante. Esta aversión a los hombres se refleja también en los cristianos, pues los demonios buscan arruinar la imagen de Dios en ellos. A pesar de sus tácticas limitadas con respecto a los seguidores de Cristo, los espíritus demoníacos aún intentan atrapar a los creyentes con la trampa de la incredulidad. En un lugar de oración, Pablo y sus compañeros cruzaron camino con una mujer cautiva de un espíritu de adivinación. Este espíritu, experto en revelar información confidencial, no solo servía a los intereses de sus señores, sino que también perturbaba la paz del grupo, clamando en alto y claro que ellos eran siervos del Dios Altísimo y portadores del mensaje de la salvación. El fenómeno no era inusual, pues, según las Escrituras, los demonios eran entidades espirituales desprovistas de forma material. Estos seres, variando en malicia, eran descritos por Jesús como manifestaciones del mal, que él expulsaba al revelar su autoridad sobre las fuerzas malignas. Esta autoridad era la misma que deshizo las ataduras impuestas por Satanás sobre las personas, liberándolas y privando al adversario de su saqueo. Lucifer, una vez un ángel radiante y majestuoso, cayó del cielo como relámpago debido a su orgullo, desafiando la autoridad de Dios. Su rebelión, lejos de ser interrumpida, continuó en la búsqueda por minar la autoridad establecida por Dios en la Iglesia y en el mundo. El pecado original de Lucifer no fue una transgresión terrenal común, sino una cuestión de orgullo celestial. Este orgullo, a menudo descuidado en comparación con otros pecados más tangibles, fue la fuerza impulsora detrás de la transformación de Lucifer en Satanás. Al recibir dones como poder, autoridad y belleza, Lucifer, impulsado por su orgullo, corrompió estos regalos celestiales en instrumentos de rebelión. Lucifer, encargado de orquestar el culto en el cielo, un maestro musical encantador, minó la lealtad de 1/3 de los ángeles, atrayéndolos a su rebelión. Responsable del santuario de Dios, guardaba el lugar donde la presencia divina se manifestaba, además de ser un talentoso querubín ligado a la música. Sin embargo, su orgullo llevó a su caída, siendo expulsado de la presencia de Dios junto con sus ángeles traicioneros. Su sabiduría y belleza, aunque excepcionales, fueron eclipsadas por el orgullo que infló su corazón. La caída de Lucifer no fue solo física, sino que comenzó en el interior, revelando la batalla espiritual interna que precedió a su derrocamiento. Dios, lejos de permanecer pasivo, intervino enviando a Jesucristo como la expresión perfecta de su imagen. A través de la vida, muerte y resurrección de Cristo, Dios ofreció redención y la oportunidad de ser transformados a imagen de su Hijo. Este proceso continuo ocurre a medida que nos sometemos al Espíritu Santo y vivimos de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. En este constante conflicto espiritual, la importancia de permanecer fiel a Dios y resistir las artimañas de Satanás es crucial. La transformación continua a la semejanza de Cristo ocurre a medida que nos sometemos al Espíritu Santo
y vivimos según las enseñanzas del Salvador. En medio de las tinieblas que intentan oscurecer la verdad, estamos llamados a reflejar la luz y la verdad de Dios. El odio de Satanás hacia los cristianos persiste, pues ellos representan la restauración y la reflexión visible de la imagen de Dios en el mundo. Su estrategia es erosionar la fe, comprometer el testimonio y debilitar la relación de los cristianos con Dios. Sin embargo, la promesa de Dios permanece inquebrantable y la batalla espiritual continúa. En medio del continuo escenario del conflicto espiritual, recordamos que la batalla no es solo nuestra, sino del Señor. Al abrazar la fe en Cristo, encontramos la fortaleza necesaria para resistir los asaltos de Satanás. La promesa de vida eterna y restauración a la imagen de Dios es el ancla que nos sostiene ante las embestidas del enemigo. Mientras afrontamos las adversidades del constante conflicto, somos impulsados a permanecer fieles, a resistir con valentía y a reflejar cada vez más claramente la imagen de Dios. La victoria es segura, no por nuestros méritos, sino por la gracia redentora de Cristo. Así como las historias de la Biblia nos enseñan lecciones valiosas sobre fe, amor y sabiduría, espero que este video haya sido útil e inspirador para usted. Si te gusta el contenido y quieres seguir aprendiendo y creciendo con nosotros, por favor regístrate en el canal, deja que tu like y activa la campana para recibir notificaciones de nuevos videos. Juntos podemos explorar más historias y lecciones bíblicas. Gracias por asistir y que Dios te bendiga. Recuerda, cada like, inscripción y campana activada nos ayuda a seguir compartiendo estas historias inspiradoras. Hasta la próxima.